Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gran placer para mí participar una vez más en este coloquio, en este séptimo coloquio interdisciplinario de la música, y agradezco enormemente al comité organizador por permitirme una vez más participar en este importante evento. En esta ocasión les comparto mi ponencia denominada Narrativa Transmedia, reflexiones y posibilidades sobre su aprovechamiento en investigación futura en los contextos musicales. Entre los objetivos que tengo planteados para esta ponencia es, uno, explicar algunas definiciones y características habituales de narrativa transmedia como uno de los fenómenos comunicacionales y socioculturales novedosos en la actualidad. Dos, mencionar perspectivas teóricas relacionadas con la narrativa transmedia, tipologías y beneficios. Tres, proponer posibilidades de investigación futura con la narrativa transmedia para el fomento de una educación musical integral e inclusiva en los diferentes niveles educativos y en la educación de masas. En el esquema de contenido tengo 4 secciones. La primera, de la descripción de la narrativa transmedia, a través de su definición, elementos, principios y actores, su diferenciación de otros productos narrativos. 2, beneficios para los procesos de enseñanza y aprendizaje y la transformación social. 3, iniciativas con narrativa transmedia desarrolladas en el ámbito musical. Y 4, retos pendientes en investigación en contextos de enseñanza y sociales de la música, en donde se estudia el fenómeno de narrativa transmedia. Inicio esta introducción mencionando que la aparición de nuevos repertorios tecnológicos han producido cambios significativos en el lenguaje y el ecosistema de medios, conduciendo a nuevas estrategias de producción de contenidos por parte de las audiencias, que hoy se conoce como transmedia. Como podemos ver de la imagen del lado izquierdo, vemos una imagen relacionada con un fenómeno que estuvo imperándonos desde la década de los 80 y de los 90, que se llama multimedia, que consistía precisamente en la acumulación de múltiples formatos, lenguajes, pero en un solo soporte. Y del otro lado tenemos el fenómeno transmedia, donde se narra una historia general a través de distintos medios, en donde se va expandiendo la historia o partes de la historia o expansiones de la historia a través de diferentes lenguajes y medios a la vez. Por lo tanto, estamos involucrándonos en un terreno semánticamente caótico, ya que a veces solemos confundir multimedia, transmedia y crossmedia. Como dijimos, multimedia se trata de la integración de recursos digitales para la producción de contenidos de diferentes formatos, pero soportados en un solo dispositivo. El transmedia ya es la expansión de una historia utilizando diferentes medios, diferentes lenguajes, diferentes tecnologías, plataformas. Y no confundir con crossmedia, porque el transmedia ya se concibe como un fenómeno social que crea oportunidades para repensar la realidad a través de la escritura creativa y colaborativa, y esto no lo tiene el crossmedia. Solamente el crossmedia es la dispersión de una historia por diferentes medios, pero es la misma historia. En cambio, aquí el transmedia nos da la oportunidad de construir y dar sentido a diversos mundos reales y ficticios. Henry Jenkins es uno de los principales académicos que acuñó este término y lo describe como una historia que se desarrolla a partir de múltiples plataformas mediáticas. Cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. Aquí podemos ver en la imagen diferentes medios, desde la televisión, la prensa, vídeos, el smartphone, la web, las redes sociales, también pueden incluirse la radio, etcétera. Y entonces se evidencia a través de la diseminación de múltiples plataformas, soportes y canales online y offline, donde cada medio cuenta con una parte específica y complementaria de la historia. La narrativa transmedia también se expanden pasando de la narratividad del producto en sí, o sea un cuento, una película, a la narratividad de la experiencia del usuario. Una vez más, vemos que el usuario ocupa un papel protagónico en el desarrollo de esta narrativa, sus formas narrativas que se expanden a través de diferentes sistemas de significación, verbal, icónico, audiovisual, interactivo, y de medios, cine, cómic, televisión, videojuegos, prensa, teatro, radio. Por lo tanto, se concibe como un producto comercial y cultural, puesto que su incompletitud permite varios movimientos dinámicos, como la expansión. Una forma de verlo es a través de la venta de franquicias.
Aquí tenemos algunos principios de la narrativa transmedia. Tenemos en primer lugar la expansión contra la profundidad, donde podemos ver una serie de prácticas virales en las redes sociales, donde se expanden estas narrativas, y profundidad a través del incremento del capital simbólico de estas narrativas. Segundo, continuidad contra la multiplicidad, donde a través de diferentes lenguajes y medios se van multiplicando las historias, se van narrando nuevos episodios, incluyen personajes secundarios y se añaden nuevos eventos a las historias y los relatos. Tres, la inmersión contra la extrabilidad, es decir, cada medio propone experiencias inmersivas que son muy propias del medio y se extrae cuando un producto de ficción se comercializa en el mundo real. Un ejemplo claro son los juguetes. También tenemos la construcción de mundos, porque los mundos narrativos, decía Humberto Eco, que deben estar amueblados, es decir, es el personaje, pero muy contextualizado y muy amueblado de sus otros personajes con los que va a interactuar, el medio físico, el contexto histórico, etcétera. Todos los artefactos, sean simbólicos, sean ficticios, personajes, son los que ayudan a construir el mundo. La serialidad, fragmentos, sobre que los fragmentos no se organizan en una secuencia lineal monomediática, es totalmente no lineal. La subjetividad, cruce de miradas, perspectivas y voces por la gran cantidad de personajes e historias. Y finalmente la realización o el performance, donde los consumidores ya promueven su narrativa favorita y producen nuevos textos y adoptan el papel de prosumidores, que es el resultado de la combinación de los términos consumidores y productores. Jeff Gómez, que es un escritor y productor transmedia, también puntualiza los siguientes principios. Él dice que uno, no es necesario ser un genio o una mente brillante para desarrollar un proyecto transmedial. Dos, demasiados profesionales trabajan en un mundo narrativo sin una coordinación adecuada y por lo tanto hay que evitar el caos narrativo. Tres, prever una expansión transmedia no significa que todos los medios y plataformas se deben activar inmediatamente, porque ni aún así las productoras inmediatamente invierten en plataformas. Primero, se cercioran del feedback que genera la audiencia y entonces ya ellos definen hasta qué grado están dispuestos para invertir en plataformas. Cuatro, la existencia de un esfuerzo concentrado, necesidad de una centralidad en la gestión narrativa del modo transmedia, donde intervienen pues desde la convergencia empresarial, convergencia tecnológica y la convergencia profesional a través del trabajo interdisciplinario. La existencia de un esfuerzo concentrado también, incluir la participación de audiencias, espacios para promover los contenidos generados por los usuarios, y él propone que como mínimo se desplieguen 3 medios o plataformas. Aquí tenemos algunos ejemplos, si recordarán, tenemos 3 ejemplos claros de transmedia con Star Wars, cuando pasa del mundo fílmico a la generación de telenovelas, de novelas, perdón. Pokémon, donde se expande la narrativa a través de textos integrados por niños a través de varios medios. Harry Potter también, cuando parte de ser novelas fantásticas y también migra hacia las películas. Y tenemos también He-Man. ¿Cuáles son los beneficios de la narrativa transmedia en el campo educativo? Pues primero, en el alumno contribuye al desarrollo de competencias escriturales y de estimulación de la creatividad, así como también de los docentes en términos de narrar historias enfocadas en propósitos específicos. Es decir, permitimos al alumno también entornos de aprendizaje cercanos a la vida diaria de ellos. También genera cambios novedosos en los procesos de construcción del conocimiento, de acuerdo con las diferencias, preferencias e inquietudes de los alumnos. También Delia Crovi, García y Simancas conciben el potencial de la narrativa transmedia como medio para la transformación social. Primero, permite que los sujetos pertenecientes a la época neoliberal puedan construir discursivamente sus identidades y su sentido común, de tal manera que jueguen el papel de sujetos y actores políticos. También las narraciones recuperan y potencian la implicación en el empoderamiento, la sensación de comunidad, etc. Y finalmente, favorece la reflexión sobre las estrategias narrativas como acto político esencial para la desarticulación de historias y relatos dominantes que están atrapados, dicen ellos, en el sistema del mercado, del marketing,
y la construcción de imaginarios sociales nuevos. En el terreno de la música, se me viene a la mente mencionar, por ejemplo, todas aquellas historias y relatos que han imperado por mucho tiempo sobre personas que inician sus estudios musicales a muy temprana edad. ¿Y qué es lo que estamos ahorita en esta transición paradigmática de decir que las personas de mayor edad también pueden iniciar cierta formación en música? O también en aquellos, en sentido positivo, aquellos relatos que se generan sobre, por ejemplo, cuando la mujer ya se inicia en el estudio del contrabajo, entre otras. Aquí tenemos algunas perspectivas con las cuales las narrativas transmedia se apoyan. Primero tenemos los estudios sobre medios y la narratología. Segundo, la corriente cognitivista que representa al mundo transmedial como una imagen mental. Tercero, la teoría de los mundos posibles de Petov-Dolezal, donde lo transmedial es un mundo imaginario. Las teorías de la recepción, que vienen de las teorías de la información, la sociología de la comunicación, que acuña el concepto de audiencias, acompañado de las teorías de comunicación de masas. Economía política de la comunicación también, donde se emplea mucho el término de consumidores y explica los esquemas de consumo dentro de esta sociedad cada vez más mercantil. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner también contribuye a la comprensión de la narrativa transmedia y los tipos de inteligencia que genera, así como también los posicionamientos de Zygmunt Bauman sobre el mundo líquido. En cuanto a la narrativa transmedia y los proyectos en el mundo musical, pues podemos ver que agrupaciones musicales sacan al mercado sus producciones musicales acompañados de narrativa transmedia, sostiene Jenkins. Y por lo tanto, la educación musical no puede estar al margen de estos cambios, ya que los medios han democratizado el arte y han posibilitado que cada vez más personas puedan realizar sus propias creaciones. Entonces, tenemos aquí a este grupo que promovieron aquí el Year Zero, si recordarán, en el 2007 ellos crearon proyectos transmedia, donde tuvieron la oportunidad de generar una serie de materiales a través de webs, camisetas, memoria USB, vídeos, litografías, folletos publicitarios, series de televisión, que fue por parte del grupo Nine Inch Nails. Y también tenemos The Bullets, que también experimentó con un relato musical multiplataforma utilizando Twitter, YouTube, la web, la novela gráfica y otros formatos. También en España se han desarrollado proyectos en narrativa transmedia y música en el aula propiamente de música, donde se pudo compaginar y complementar con asignaturas como artes plásticas y la tecnología, y recurrieron a las redes sociales para la difusión misma del proyecto musical. También lo que conocemos como crossover, o en otras palabras, el remix, donde se encuentran presentes en los ámbitos de la música, la literatura, el cómic, la televisión y los videojuegos, en cualquier medio que permita contar historias. También en lo que se refiere a los elementos del videojuego y otras formas en el terreno audiovisual, encontramos que tenemos referentes en las ideas del romanticismo, especialmente con el surgimiento de la figura de Richard Wagner, con su concepto de James Sanctum Kunstwerk, que es obra de arte total, donde se concibe ya la música con elementos como una disciplina con discurso y retórica propios, pero que a la vez se complementa con otras disciplinas, y más cuando se conjuntan lo que es la sinfonía programática, el poema sinfónico y la ópera también, que integra poesía, música, acción y decorado, y que forman un todo único. Y finalmente, donde el cine y el videojuego cuentan con elementos estéticos y retóricos comunes desarrollados en el siglo XIX. Y se surge el paradigma del videojuego como obra de expresión artística. Recordemos que en el campo de la ópera, la flauta mágica pues fue lanzada en su formato de videojuego. También tengo estas conclusiones. Para desarrollar proyectos con narrativa transmedia es importante conocer las potencialidades que se tienen sobre los medios y las diferentes plataformas de comunicación. Esto es respondernos a interrogantes como quiénes conforman nuestra audiencia, qué tipo de experiencia narrativa estamos dispuestos a cooperar o participar, qué nos ofrece cada medio,
¿Qué medio o plataforma se adapta mejor a la experiencia que queremos crear? ¿Es un medio o plataforma que aporta algo a la narrativa transmedia o simplemente está de moda? ¿O comenzaremos por un medio masivo para después pasar a las plataformas colaborativas? ¿O seguiremos el camino inverso? Entonces, debemos respondernos a qué queremos contar, cómo vamos a contarlo, a qué géneros pertenece la obra, quiénes serán los personajes principales, será un mundo narrativo totalmente ficcional o incluiremos componentes reales, cómo se gestionará la participación de los consumidores, en manos de quién caerá este control o esta gestión. ¿Queremos que la experiencia esté limitada a los medios o plataformas de comunicación o se extienda también al mundo real? Entonces, son las interrogantes que se contestan a través de estos puntos porque vemos cómo la narrativa transmedia no son solamente una estrategia de mercado de la comunicación, sino que también suponen una herramienta didáctica muy poderosa que genera cambios, transformaciones e innovación al ser incorporadas como experiencias educativas. Y también debemos tener en cuenta que las tendencias en transmedia seguirán apareciendo y son las audiencias las que definirán el tipo de medio y contenido que quieren visualizar. Los productores transmedia, por lo tanto, buscarán posicionar un producto o servicio atendiendo los intereses de los usuarios. En cuanto a los retos de investigación, tenemos en los contextos de educación formal y no formal, conservatorios, facultades de música, centros de enseñanza musical de distintos niveles, las industrias culturales, las industrias musicales, estudios experimentales, exploratorios, comparativos y empíricos que sean sistemáticos, precisos y oportunos, de carácter interdisciplinario sobre el desarrollo o evaluación de competencias transmedia, profesores y en estudiantes también de música, las características de los medios más aprovechados para la realización de propuestas en narrativa transmedia, cuáles son las narrativas que están surgiendo en los contextos musicales, de qué medios y actores, considerando a las instituciones y las industrias culturales y musicales, de qué modo las propiedades intrínsecas del medio moldean la forma de la narrativa y afectan la experiencia narrativa en los contextos musicales, qué propiedades de un medio determinado son favorables o prejudiciales para la narratividad en música, qué es lo que el medio X puede hacer que el medio Y no puede. También propongo las estrategias de empoderamiento y democratización de la cultura musical al experimentar con nuevos formatos y plataformas con el objetivo de llegar a los alumnos y a las masas al contar con relatos más adaptados a cómo ellos consumen hoy en día el ocio y considerarlo desde la etapa de la niñez hasta la formación de públicos. También se puede realizar investigaciones sobre las prácticas de generación de sentidos, discursos identitarios y procesos de resignificación sobre el estudiar la carrera de música, qué representa para la sociedad y cómo ha ido transformando esa representación social de la carrera y la profesión de música. También las prácticas transmediales emitidas por los docentes y cómo se relacionan con sus competencias sociotécnicas expresivas en el quehacer musical sobre las posibilidades de la formación transversal en narrativa transmedia a través de los planes de estudio de los diferentes niveles educativos, también sobre los factores que promueven la participación activa de estudiantes, profesores de música y ciudadanos en general en contenidos basados en estrategias de narrativa transmedia. Entre estos factores, los narratológicos, los psicoemocionales, los tecnológicos y los sociológicos. También la implementación y evaluación de estrategias transmediales de las que las industrias musicales y culturales pudieran eh, pensar o diseñar en miras a la formación de públicos, la difusión, la preservación de ciertos géneros y estilos musicales, y también en lo relacionado con las inteligencias de Howard Gardner, qué tipo de inteligencias se pueden promover a través de la narrativa transmedia y a través de qué medios con este tipo de proyectos. Es así como podemos generar una amplia gama de posibilidades y en miras de también beneficiar a los artistas y también a los usuarios, entrando en una dinámica de acción, generando mundos narrativos, generando información, generando comunidades de fans que pueden convertirse inclusive en los defensores de la pureza de un universo narrativo que gira en torno del fenómeno musical. Entonces, siempre debemos estar conscientes de que todos estos procesos deben ser coherentes
para evitar estrategias que vayan a causar ruptura, que en cualquier momento puedan fragmentar ese mundo. Por lo tanto, tiene que estar debidamente coordinado, debe involucrar actores desde educativos, políticos, institucionales, también los pertenecientes a las industrias, para derivar estrategias convergentes en torno a esto. Aquí están las referencias para quien guste consultarlas y les agradezco muchísimo su atención y que pasen buena tarde.